Bueno, pues buenas tardes, bones vesprades. Si vos sembla bé, comencem la taula redona sobre salut mental i joventut. En primer lloc, jo pense que hem d'agrair a la Fundació de la Universitat que ens hagi convidat al desembre europeu i anem a parlar d'un tema que és d'alta sensibilitat social, podem dir, com és la salut mental, però sobretot anem a parlar de l'impacte que possiblement té la joventut en la salut mental. A vegades diguem que n'hi ha tres grans col·lectius que han estat afectats per la pandèmia, que són el col·lectiu de persones majors, els sanitaris, i l'altre col·lectiu ha sigut la joventut. I en primer lloc m'agradaria agrair que hagin vingut les companyes i presentar-les. Imma Montoya és professora titular del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Lídia Cervera és investigadora predoctoral en el Departament de Psicologia Bàsica i jo em dic Roger Muñoz, que soc també del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics com a professor ajudant doctor i espero que vos resulte interesante aquesta taula rodona. Cuando quieras, Imma. Gracias, Roger. Bien, pues buenas tardes. Nada, para mí un placer poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Yo creo que la idea que nosotros tenemos es poder hablar un tiempo de los datos que hay actualmente sobre juventud y salud mental y después pues tener la oportunidad también de compartir con ustedes qué tipo de reflexiones tienen o qué tipo de preguntas podemos reflexionar juntos sobre el tema de salud mental y juventud. Para empezar, quisiera acotar a qué nos referimos con juventud. Cuando hablamos de juventud, generalmente estamos hablando de la etapa de la adolescencia y de una etapa que se llama adultez emergente, que llega aproximadamente hasta los 29 años. Los adolescentes, pues ya sabemos, ¿no? Tienen una serie de cambios a nivel biológico, que podemos apreciarlos, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social. De hecho, cuando pensamos en ellos, siempre hemos dicho que es la etapa en la que más cambios se producen. ¿No? Todos sabemos el concepto de la adolescencia, los que han tenido hijos adolescentes, siempre se ha visto ahí como una etapa con muchos conflictos. Es una etapa en la que la importancia del grupo de iguales toma una relevancia especial. De hecho, hay estudios con escáner cerebral que terminan comprobando que cuando a ellos se les ocurre algún tipo de problema con sus compañeros, cuando tienen algún tipo de conflicto que les deja su pareja, que discuten con un amigo, que no les invitan a una fiesta de cumpleaños a las que va el resto de su clase, la zona que se ilumina en el cerebro es exactamente la misma que si les persiguiera un león. Realmente lo que se activa en el cerebro son zonas que tienen que ver con un peligro vital. Entonces, está demostrado que a nivel cerebral, para ellos, lo que está ocurriendo en ese momento, o su cerebro sí que lo registra como un riesgo real. Entonces, esto es un dato interesante a veces para entender por qué se toman como con tanta importancia este tipo de problemas. Y luego también hay que tener en cuenta que en esta etapa el cerebro está en desarrollo. Quizás es la etapa en la que más en desarrollo está. Entonces, el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante y la primera zona que se desarrolla tiene que ver con la motivación, con la impulsividad, con el placer. Entonces, los adolescentes realmente tienen un cerebro preparado para disfrutar de las cosas, para estar haciendo las cosas que les gustan y no estudiar o otro tipo de tareas que puede gustarles menos. Entonces, la corteza prefrontal, que es la que nos sirve para tomar decisiones, para reflexionar, para pensar las cosas antes de hacerlas y para hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer aunque no nos apetezca, eso no termina de desarrollarse hasta los 25 años. Con lo cual tenemos un grupo de adolescentes que tiene dificultades para tomar decisiones racionales que sean buenas incluso para su salud. Yo a veces pongo el ejemplo, cuando tú le preguntas a un adolescente tranquilamente, ¿tú crees que robar una moto y ponerla a 180 por la avenida del Cid es una conducta de riesgo? Los adolescentes contestan que sí. Pero cuando están un sábado por la noche a las 2 de la mañana y su mejor amigo les dice ¿robamos esta moto y la ponemos a 180 en la avenida del Cid? Su corteza prefrontal no se ilumina, entonces no tiene la posibilidad de decir que no en ese momento. Entonces, esto es importante para saber cómo puede afectarles todo lo que nos está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido en relación a la pandemia. La siguiente etapa
que está incluida ahí con juventud, que es la adultez emergente. Hasta los 29 aproximadamente hay autores que consideran que estamos dentro de esta adultez emergente, es decir, que todavía no han llegado a ser adultos realmente. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Pues si recordamos es la etapa en la que uno intenta independizarse, hay gente que tiene hijos, hay gente que está intentando conseguir una estabilidad laboral, una estabilidad de pareja, porque ya consolidan un poco más ese tipo de relaciones. Entonces, es una etapa en la que también hay muchísimos cambios. No hay tanto cambio físico como podíamos encontrar en la etapa de la adolescencia, pero sí que hay mucho cambio a nivel vital. Entonces, es una etapa tan inestable que hay autores que hablan de una crisis que denominan del cuarto de vida. Como que casi todas las personas que pasan por esa etapa se plantean y se cuestionan si ese es el tipo de vida que quieren. Entonces, dentro de ese cuestionamiento hay cierta vulnerabilidad, porque esta inestabilidad hace que determinados problemas nos afecten en mayor medida. Y ahora veremos un poco en qué sentido. Y el siguiente concepto que vamos a trabajar o a ver es el de salud mental. Entonces, he querido traer la definición de la Organización Mundial de la Salud porque se habla de salud mental como un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés, desarrollar habilidades, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es decir, no estamos hablando de salud mental como de trastornos únicamente. Cuando hablamos de salud mental, hacemos referencia también a las dificultades que podemos tener, conflictos de pareja, sensación de no poder regularnos emocionalmente, de que las situaciones nos afectan, sensaciones de tristeza que se alargan en el tiempo. No tiene por qué haber un diagnóstico para que sintamos que nuestra salud mental está afectada por una situación. Entonces, aquí pues eso, arrancamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la foto en este momento? ¿Cuál es el estado de la salud mental de nuestra juventud actualmente? He traído datos de diferentes estudios. Este a mí me gusta, es un estudio del año pasado que está hecho con 1.501 personas entre 15 y 29 años y que se realizó en junio-julio del año pasado. ¿Qué nos muestran? Cuando les preguntamos si han tenido algún problema de salud mental, vemos que hay una progresión desde el 19 hasta el 21. El doble exactamente de personas dicen que tienen un problema de salud mental. Esto quiere decir que hay 1 de cada 7 personas entre 10 y 19 años que tiene un problema de salud mental. Pensar un momento en un aula de la ESO o de bachiller. Eso quiere decir que dentro de ese aula hay varias personas que tienen un problema de salud mental, bien diagnosticado o bien porque sienten que tienen dificultades para hacer frente a lo que les está pasando en su vida. Es decir, tenemos una proporción bastante alta de adolescentes y de jóvenes que realmente tienen este tipo de problemas. ¿Qué vemos también desde el 17? Lo mismo, que se han duplicado los problemas de salud mental. De hecho, son el doble en las mujeres que en los hombres. Es decir, la población más afectada en problemas de salud mental están siendo las mujeres. A ver que le he dado algo que no va. Sí. ¿Qué tipo de problemas nos dicen que tienen? Pues analizando lo que aparece en este estudio, los problemas que más aparecen, por ejemplo, hay un 61,3% de los adolescentes entre 15 y 19 que tienen la sensación de estar triste, decaído, desesperanzado. Es más de la mitad de los adolescentes a los que se les ha preguntado, o que tienen poco interés en hacer cosas, también más de la mitad. Pensemos en lo que decía antes de la adolescencia, una etapa en la que lo que mejor funciona es el interés. Pues realmente ellos, aproximadamente la mitad, dice que tiene problemas, que siente que las cosas ya no le interesan igual que le interesaban antes. Otros problemas son problemas para concentrarse o cansancio, falta de energía, y como vemos son los problemas más graves, principalmente es en la población más joven. Los que están más necesitados en este momento o que tienen más problemas psicosociales es la población joven. En cuanto a los problemas diagnosticados, que pues ya han tenido un diagnóstico y en este caso sí que hablamos de problemas de salud mental en cuanto a trastornos, nos encontramos que aparecen depresión y ansiedad, incluido pánico y fobias. Esto es lo que sabemos, pero además los datos nos los muestran. Y en este caso están más afectadas las personas entre 25 y 29 años. Es decir, así como los problemas psicosociales, lo que puede ser la sensación de sentirte triste, de no tener interés por las cosas, aparece más en la gente joven,
Los diagnósticos aparecen más en la gente de esta edad, en lo que podemos considerar como adultez emergente, casi adultos. Entonces, hay una proporción grande, el 50% de la gente entre 25 y 29 años a la que se le ha preguntado tiene un diagnóstico, bien de depresión o bien de ansiedad. Entonces, estamos hablando de datos que realmente incluyen a mucha parte de la población. Otros trastornos que también aparecen, pues el estrés postraumático, como consecuencia también de la situación que hemos vivido, o trastornos obsesivos compulsivos que aparecen frecuentemente en la gente joven. Cada vez más los adolescentes llegan a la consulta con un trastorno obsesivo compulsivo. Gente que tenía dificultades para poder regularse sus propias emociones y que hay un momento en el que hace el clic. Y entonces tienen un diagnóstico de trastorno obsesivo. Bien, otra de las preguntas interesantes de este estudio es: ¿crees que la crisis de COVID te ha afectado? Bueno, el 67% aproximadamente dice que ha tenido un impacto negativo sobre su salud mental. Ellos son conscientes de que realmente la pandemia sí que ha tenido este impacto negativo sobre su bienestar en general. Hay un 67% que además ha visto afectada su capacidad económica y un 63% que ve afectado su acceso al trabajo. Esta es la etapa que comentábamos de adultez emergente. Personas que han terminado su carrera o que estaban justo en este momento en el que iban a acceder al mercado laboral. Pues con estos 2 años que hemos tenido de inestabilidad y de parón, pues ellos sienten que ha dificultado este acceso. Otro tipo de consecuencias es, y que este dato me parece preocupante, es hay un 43% de las personas que cree que se va a encontrar incluso peor. Que cuando tú les preguntas, ellos tienen la sensación de que no están remontando. Hay un 75% que dice que no ha conseguido recuperar la vida que tenía antes de la pandemia. Es una proporción muy grande. Y de estos hay un 43% que sabe que su estado anímico va decayendo y que igual pronto puede tener problemas de ansiedad. Cosas que comentan que han ido a peor, pues por ejemplo los hábitos o las relaciones con los demás, ahí hay una proporción, o sienten que les ha hecho esta situación de pandemia, ¿no?, que los ha hecho más vulnerables. Pero también les preguntamos, ¿todos los cambios han sido negativos debido a la pandemia? No. Hay un 56% que dice que ha habido cambios positivos como consecuencia de la pandemia. Entre ellos, como el más llamativo y que es interesante, es el que sienten que se han hecho más conscientes de su vida y de lo que quieren. Para bien o para mal, la pandemia parece que nos ha ayudado en este espacio de tiempo que hemos tenido a reflexionar. Si esto es lo que ocurre, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿La vida que llevo es la vida que me gusta? ¿O este parón me ha permitido darme cuenta de que hay cosas que quiero modificar? Luego hay otro 43% que, igual que había una parte que decía que ha empeorado sus relaciones, hay otro 43% que dice que gracias a la pandemia sus relaciones han mejorado. Pues el hecho a veces de estar en casa con tu familia pues ha hecho que al final encontremos otras maneras de relacionarnos con los demás y también que valoremos mucho más el contacto físico, los abrazos, el cariño, las relaciones. Entonces hay algunas de las personas que sí que consideran que han habido cambios a mejor. Luego también quería traerles algunos datos sobre suicidio. Habrán oído en prensa que es uno de los temas que más ha preocupado en estos últimos años. Cuando se les ha preguntado si han experimentado alguna vez ideas de suicidio, estos son los datos de la gente que ha dicho que sí y además con mucha frecuencia en el último año. Ha crecido sobre todo y preocupantemente en la población entre 15 y 19 años. Ha crecido en todas las poblaciones, como podemos ver, ha aumentado a todas las edades y además ha aumentado en los 2 géneros, pero especialmente parece más vulnerable la población más joven para conductas de suicidio o ideas de suicidio. En otro estudio muestran que en marzo y abril de 2020, ¿recuerdan esa etapa? Estábamos todos encerrados en casa. Pues que durante esos meses se produjo un descenso de los suicidios, pero que después aumentaron mucho más de lo que había el año anterior, muchos más de los que nos habíamos encontrado en el 2019. Entonces, cuando la gente salió y se vio con la situación con la que tenía que enfrentarse, aumentaron en ese momento las conductas de suicidio. Luego, también se comentó durante la pandemia, la Fundación ANAR hizo un registro de las personas que llamaban con ideación suicida o con intentos de suicidio y que eran menores de edad. Como podemos ver en la gráfica, había cierto mantenimiento. De alguna manera, las medidas que se estaban tomando estaban funcionando. Sin embargo, en el 2021 se dispararon más que en los últimos años estas llamadas por personas que se encontraban en riesgo de suicidio y que solicitaban ayuda.
así como también las autolesiones, el tipo de cortes o quemaduras que se realizan a algunos adolescentes y que es una conducta que se considera también de riesgo relacionado con el suicidio. En la misma medida, como podemos comprobar, en el 2021 aumentaron pues, el doble de lo que teníamos en otros años. Como les decía, son datos que aparecieron en prensa. Hubo un primer semestre en el que el suicidio era la primera causa de muerte, por encima de las enfermedades y por encima de los accidentes de tráfico, para los que sabemos que tenemos muchas campañas. Hubo también en el año pasado casi el 20% de los adolescentes deseó su muerte en el 2021. Se duplicaron los intentos de suicidio y los pensamientos suicidas, también en menores de edad. Cuando el estudio se hace con toda la población y no solo con adultez emergente o no solo con los adolescentes, seguimos viendo lo mismo. La población de mayor riesgo y más vulnerable sigue siendo la población menor de 25, casi igual que los de 40, pero siguen estando en un mayor riesgo. También la gente que había empeorado su situación económica, un poquito más en las mujeres, los que no tenían hijos y los que además habían perdido su trabajo. Era como la población con mayor riesgo. ¿Qué nos piden los jóvenes? Se les preguntó, ¿qué queréis? Teniendo en cuenta esta situación y lo que nos estáis contando, ¿qué es lo que nos pedís? El 43% pedían políticas públicas para la salud mental. Ellos mismos reclaman la necesidad de que atendamos este tipo de problemáticas a nivel público también, ¿no? que les pueda llegar. El 53% de las mujeres frente a un 35% de los hombres consideran que la salud mental es un asunto prioritario y a la que deberíamos de dedicarle, pues tanto desde políticas públicas como desde psicología o desde otras fuentes, pues toda la ayuda que podamos ofrecerles. Para ir acabando, ¿qué cosas también hacemos desde la psicología, ¿no? Nuestro grupo de investigación trabaja principalmente competencias socioemocionales. Para mí tiene que ver con la imagen, ¿no? ¿Qué podemos echarnos en la mochila que nos ayude cuando tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones como una pandemia, como situaciones de estrés, como dificultades o problemas de salud mental? El trabajo de las competencias emocionales. Entendemos por competencias emocionales nuestra capacidad de poder percibir cómo nos sentimos, de poder expresarle a los demás exactamente cómo sentimos esto y cómo nos está afectando una situación y poder regularnos, poder regular esto que sentimos y que muchas veces nos hace pues, tener conductas como las que veíamos de riesgo de suicidio o tener otro tipo de conductas que son perjudiciales para nuestra salud. ¿Qué es lo que muestran los estudios? Que las competencias socioemocionales reducen los síntomas de ansiedad y depresión, que como ya hemos visto, era uno de los que más aparecían. Se reducen los problemas de conducta, los niños tienen menos conflictos con el resto de compañeros. Se reducen las conductas de riesgo, mi compañera luego hablará también del riesgo en los juegos de azar y cómo está aumentando en gente joven. Mejoran las relaciones positivas. Si yo soy capaz de ver cómo se siente otro, si soy capaz de expresar cómo me siento, pues esto mejorará nuestra relación. Reduce el estrés. La gente que tiene mejores competencias emocionales maneja mejor el estrés diario. Y además aumenta el bienestar, que al final es de donde veníamos al principio, ¿no? El aumento de este bienestar es lo que tiene que ver con la salud mental. En síntesis, dos datos que me parecían relevantes. Un 43% considera que va a estar peor de lo que está en este momento y aproximadamente el mismo 43%, que debe de ser como la misma población, nos piden más políticas públicas de salud mental. Así que este es el punto en el que partimos. Gracias, Inma. Y vamos, Elia. Ahora ya empezamos un formato más de mesa redonda, aunque es un poco mesa alargada, pero vamos a hacer como que sea mesa redonda. Bueno, intentaré hacer caso con lo de mesa redonda, aunque sí que es verdad que bueno, voy a dar algunos datos por poder contextualizar qué es el fenómeno. Entonces, bueno, intentaré ser breve, aunque sí que quiero poder definir qué es el juego de azar, poder definir cuáles son los datos y cómo está la situación para bueno, que podamos partir todos del mismo marco. Cuando hablamos de juego de azar, voy a hablar de adicción al juego de azar. Cuando hablamos de juego de azar, estamos hablando de una actividad que es una actividad económica. Es una actividad económica que está operada por empresas privadas, por empresas públicas y la regula el Estado. En esta actividad participa en mayor o menor medida parte de la población y desde que el juego online se hizo legal, pues sobre todo participa población adolescente.
Esta actividad es la principal causa de un trastorno mental, que es el trastorno por juego de apuestas. Es un trastorno adictivo, es un trastorno de naturaleza adictiva y además de las adicciones comportamentales, es decir, de las adicciones en las que no hay sustancia, en la que no estamos ingiriendo nada, es la que probablemente tenga un peor desajuste social y una peor adaptación personal. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de juego online, de juego de azar online? Muchas veces se suele confundir al oírlo de online con si es con videojuegos, si es juego a través de Internet. Estamos hablando de juego a través de Internet, pero es juego a través de Internet en el que está implicado el dinero y en el que lo que estamos intentando hacer es predecir qué va a aparecer, ¿no? Predecir la aparición de un evento. Bueno, pues ahora que vienen Navidades, ¿no? Es bastante típico pues, que todo el mundo haya comprado un décimo, que mucha gente haya participado comprando un décimo. Con el Mundial, sobre todo se ve con muchos jóvenes que están participando en apuestas deportivas. Ahí lo que estamos haciendo es intentar que el número que aparece en nuestro boleto o que la apuesta que yo creo que va a ser la más probable sea el resultado. Pero no tenemos ningún control sobre este resultado. Se está apostando una cantidad de dinero para tener beneficios, pero con el riesgo de perderlo todo. Y es aquí, en esta pérdida, donde está el quid de la cuestión, donde está el quid de cómo está organizado, ¿no? Todo esto, o sea, toda esta red empresarial o toda esta red económica. ¿Por qué? Porque los juegos de azar son juegos de suma cero, es decir, lo que gana una de las personas que participa es lo que va a perder la otra. Y en este caso está organizado para que quien siempre gana sea el sector del juego. Todas estas empresas basan sus beneficios en los que pierde cada uno de los jugadores. Si no hay pérdidas por parte de los jugadores, ellos no van a tener beneficios. Entonces, desde luego está estudiado, establecido, ¿no? Organizado para que esto sea así y además diseñado para que sean juegos que sean adictivos, que resulten adictivos. La cantidad de juego, la cantidad que se gasta toda la población española en juego en 2019 fue de 46.000 millones de euros. 46.000 millones de euros en 2019, 41.000 millones en 2020. Estamos hablando de casi el 4% del Producto Interior Bruto de España, como si cada español mayor de 14 años gastase 1.200 euros. Esto evidentemente no es así, ¿no? Sabemos todos cómo funciona la estadística y lo que está reflejando es que va a estar concentrado en un grupo de personas que detrás, más que un gasto económico, lo que van a tener es un drama personal, ¿no? Un drama social, un drama familiar que lo está arrastrando. Bueno, pues en este contexto, en esta situación, España es uno de los países que tiene mayor oferta de juego, que tiene mayor cantidad de juegos de los que conocemos. Y la Comunidad Valenciana también tiene ciertas particularidades. Bueno, pues los juegos que hay en España, los juegos que conocemos, los podemos dividir en tres, que serían los que gestiona el Estado, los que gestiona la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, son todas loterías, Euromillones y Quiniela. Tendríamos también los que lleva la ONCE. La ONCE, pues una fundación que todos conocemos, serían los cupones y loterías que les han concedido. Y luego tendríamos los de gestión privada. Los juegos de gestión privada son bingo, casinos, máquinas tragaperras, los salones. Y a estos se les ha sumado el juego online. El juego online está regulado, es legal en España desde 2011. Hay una ley que es la 13/2011, que es la que regula el juego y desde que se hizo legal el juego online, el aumento en gasto, y eso lo que refleja es la frecuencia a lo que la gente está jugando, ha aumentado considerablemente. Cuando se hizo legal en 2011, el gasto que había eran de 26.000 millones. Hemos dicho que en 2020 eran 41.000 millones. O sea, casi está doblando. A día de hoy casi supone el juego online la mitad del gasto que hace la población española. Bueno, y la idea de diferenciar el que os esté contando qué tipos de juego hay y qué gasto hay es precisamente porque, aunque todos tengan los mismos fundamentos, en esencia todos lleven las mismas reglas, hay algunos juegos que por sus características van a resultar más adictivos, son potencialmente adictivos. Y además, por el efecto generacional, porque se den a través de Internet, son a los que juegan los jóvenes. Estamos hablando entonces del juego online. Vale, ¿cuáles son las características de este juego que hacen que sean tan adictivos? Pues por un lado tenemos las características estructurales, estas son las propias del juego, el cómo está diseñado el juego.
probabilidad de ganar sería una de ellas. Si alguien dice, pues por internet tienes más probabilidades de ganar, es verdad, se devuelve mucho más dinero en el juego online que en el juego presencial. La inmediatez del refuerzo, y además esto también es algo muy característico de la adolescencia, ¿no? La urgencia, el querer las cosas de forma inmediata. Bueno, si comparamos, por ejemplo, juegos como es la lotería, los juegos con la lotería no suelen generar problemas de adicción, y es un juego al que la mayor parte de la población ha jugado en algún momento. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar un décimo en verano y hasta el sorteo de Navidad no saber si me ha tocado, o puedo hacerlo con una frecuencia semanal. Pero con el juego online tú puedes estar haciendo apuestas con diferencias de 16 segundos jugándote miles de euros. Entonces, esto, por ejemplo, va a marcar el que sea mucho más adictivo. Y luego, bueno, a estos juegos online, a los que quienes más juegan es la población adolescente. De 14, no sabemos si más pequeños, porque los datos que recogemos son a partir de 14-15 años, pero de 14 a 35 años. Son quienes más participan en el juego online. Y bueno, hay numerosas investigaciones científicas que demuestran y corroboran que tanto los juegos electrónicos, los juegos pues, de ruleta online como los juegos online, son los que crean más adicción. Y luego estarían las características ambientales. Las características ambientales son las que las sociedades han establecido, las pautas que la sociedad establece y cómo se va a regular el juego, las políticas que lo regulan. Aquí sí que quiero hacer mucho énfasis porque con las políticas regulatorias del juego se está incidiendo directamente, se está controlando y se están estableciendo unas variables que van a ser predictoras de si ese juego es más adictivo o no. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, la disponibilidad. El que un juego esté disponible, que haya más oferta de juego, más cantidad de juego, va a hacer bueno, pues que haya más posibilidad de que la gente se acerque. La accesibilidad, que yo pueda acceder a jugar y además que parte de la población vulnerable tenga acceso fácilmente o de forma libre al juego. Que sea legal o que sea ilegal. Lo vemos, por ejemplo, se ha hecho estos estudios pues, con otro tipo de adicciones, como puede ser el tabaco, los espacios libres de humo. Todas estas ideas no son ideas para restringir, ¿no? Para restringir las libertades, todo lo contrario, es precisamente para prevenir y para mejorar en salud, en la salud de la sociedad. Entonces, bueno, todas estas medidas van a ser muy importantes y tal y como está el juego ahora mismo, más cerca, perdón. Vale. Lo llevo muy lejos, perdón. Bueno, no sé si... Sí, se me ha oído hasta ahora. Bien. Bueno, pues precisamente esto, aunque en esencia todos los juegos sean iguales, sobre todo el resaltar que las políticas que se están tomando en cuanto a la regulación del juego sí tienen un efecto directo sobre si estos juegos van a ser más adictivos o van a ser menos adictivos conforme se vayan regulando. La Comunidad Valenciana tiene una ley muy reciente, es de 2020, y bueno, es ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía. Precisamente va enfocada a establecer medidas que puedan prevenir este tipo de problemas. Y una de las medidas, quizá a destacar, que es más importante, es que en la Comunidad Valenciana tenemos una particularidad, que es que las máquinas de apuestas deportivas están ubicadas en bares. Esto no pasa en todos los lugares de España, pasa únicamente en 4 comunidades más. Y esto favorece que los jóvenes estén jugando más, porque la puerta de entrada, aunque sea online, van a ser los bares o los establecimientos de ocio. Y ahí no se controla, porque en un casino sí que hay, ¿no? Pues, una restricción de tienes que tener 18 años para poder jugar, pero al bar entra todo el mundo. En un bar nadie te pide el DNI. Y en un bar tenemos ubicadas máquinas tragaperras, que además es uno de los problemas principales que nos encontramos en España en cuanto a adicción al juego, y también las máquinas de apuestas. Se prevé, tal y como está la legislación, que poco a poco, a lo largo del año que viene, vayan eliminándose y vayan trasladándose únicamente a casinos. Bueno, y en cuanto a la población adolescente, ¿no? los datos que tenemos, trabajamos en la unidad de investigación de adicciones comportamentales y desde hace varios años hay un convenio con el Plan Municipal de Drogodependencias en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, bueno, en varios centros escolares, 39 fueron el año pasado, la muestra es aproximadamente de un alumnado de un número de 2.000 personas. Se pasan unos programas de prevención. Cuando se pasan estos programas de prevención, bueno, se mide también mediante cuestionarios cuál es la frecuencia, a qué están jugando, a qué juegos juegan más y también la prevalencia de la gente que puede tener posibles problemas, juego de riesgo y ya un trastorno adictivo.
Entonces, los datos lo que nos dicen son muy similares a otras encuestas que hay, encuestas nacionales, pues como puede ser Estudes o Edades, bueno, que son las del Plan Nacional de Drogodependencias. Lo que nos encontramos es un perfil de jugadores que es siempre varón, que sean hombres. Bueno, en todas las medidas que haya y en todos los grupos de edad siempre predomina o es un factor de riesgo el ser hombre, excepto en el bingo. En todos la proporción es mayor en hombre. Bueno, ser joven, un nivel educativo medio-bajo, problemas socioeconómicos y estar en desempleo. Y bueno, también estar soltero o separado. Ese sería el perfil más habitual de la gente que tiene un problema con el juego. Bueno, pues en cuanto al grupo, la población adolescente, se han hecho 2 grupos para poder comparar, uno de 15 a 17 y otro de 18 años. No hay diferencias, ¿no? No hay diferencias en cuanto a vulnerabilidad, no hay diferencias biológicas entre los adolescentes de 16 a 18. Únicamente hemos hecho esta distinción para poder ver el efecto de la accesibilidad. Es decir, si ya eres mayor de 18 vas a poder jugar. Si eso realmente va a estar influyendo. Y bueno, lo que hemos visto es que a pesar de que los menores de edad tienen prohibido jugar, nos encontramos con que un 60% de estos menores, a los que les hemos preguntado, han jugado alguna vez. En algún momento de su vida han accedido al juego. En principio, de forma ilegal, pero han accedido al juego. Los que son del grupo de mayores de edad, un 70% aproximadamente, han participado y esto se aproximaría más a lo que nos encontramos con población normal. Y luego la frecuencia de juego. Cuando hablamos de juego frecuente, porque de forma esporádica todos hemos podido jugar en algún momento, cuando hablamos de juego frecuente o juego regular es cuando alguien juega, pues, por ejemplo, de 1 o 3 veces al mes. Aquí ya estamos hablando de un hábito y además de algo que también las empresas, a través del marketing y publicidad, han intentado que cale mucho y que esto se entienda como una forma de ocio, cuando una forma de ocio inocuo, cuando realmente no es así, porque está generando un trastorno mental. Bueno, pues quienes juegan de forma frecuente, de 1 a 3 veces al mes, en el grupo de adolescentes pasa el 30%. Nos estamos encontrando con datos realmente altos, con 30%, por ejemplo, con apuestas deportivas. El grupo de 18 en adelante, que sería aproximadamente de 18 a 35, lo supera casi el 25%. Bueno, y cuando ya nos vamos a los datos relacionados con la adicción, tenemos que tener en cuenta, como también decía Inma, que los adolescentes son más vulnerables, ¿no? Son más vulnerables pues, por las características biológicas que tienen. Entonces, son vulnerables tanto para la adicción al juego como la adicción a cualquier droga. En este caso estamos hablando de una adicción que cumple los principales criterios, que son tolerancia, cuando he empezado a jugar necesito jugar cada vez más, y abstinencia, malestar o irritabilidad si no puedo acceder al juego. Se cumplen otros muchos más criterios, ¿no? Como puede ser dificultad en controlar el juego, el no poder parar cuando uno quiere, tener interferencias personales, laborales, académicas, en el entorno social, precisamente por el juego, volver a jugar para recuperar el dinero que se ha perdido. Bueno, todos estos criterios definirían una adicción. Y lo que hemos visto en los estudios es las personas que están en juego de riesgo son quienes cumplen aproximadamente 3 de estos criterios. En la población de menores de edad, de 14 a 17 años, hay un 1,9%, es decir, un 2% de personas que presentan ya este trastorno de juego. Cuando hablamos de juego de riesgo, aumenta el 17%. O sea, son porcentajes que realmente son muy altos. Y si nos vamos al grupo de mayor edad, de 18 a casi 35, estamos hablando de un 4% de población adolescente, de población joven, que tiene un trastorno, que cumpliría los criterios para el diagnóstico de un trastorno por adicción al juego. Y la prevalencia de juego de riesgo en este caso es del 22%. Entonces nos encontramos con una actividad, con un juego que es potencialmente adictivo por sí mismo, que se está promocionando y además que cada vez que se juega se va a crear más necesidad de jugar. Esto hace además que ya hemos visto que cada vez que se juega hay más probabilidades de perder. Se convierte en un círculo vicioso. Si cada vez que juego tengo más ganas de jugar, pierdo más dinero y juego para recuperar, al final nos estamos metiendo en un círculo vicioso. Y si encima nos encontramos en un entorno social que promociona o que no regula de forma adecuada esta actividad,
No, el juego lo que nos vamos a encontrar al final es, bueno, pues con un porcentaje mayor de población que va a acercarse y que va a acabar pues, desarrollando un trastorno, o por lo menos que va a tener esta vulnerabilidad y este riesgo de desarrollarlo. Bueno, pues muchas gracias a las dos y bueno, yo creo que todos los datos que nos habéis mostrado pues nos llegan a una conclusión, ¿no? Estamos en una situación de crisis social. Y yo, para hacer un poco, pues bueno, casi como una apertura, que luego tengamos un debate, ¿no?, que es lo interesante de las mesas redondas, pues me gustaría como enlazar un poco todo lo que han estado comentando las compañeras y separarlo como en tres fases, ¿no? Me gustaría hablar un poco de la salud mental antes de la pandemia, qué ha pasado después de la pandemia, ¿no? Y por tanto, el tercer punto, que creo que sería el más importante, pues viene a referencia a uno de los datos que ha dicho Inma, ¿no? Es decir, que el 50% de la juventud lo que pide es políticas públicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces, al fin y al cabo, yo creo que ha ocurrido algo con la pandemia, ¿no? Yo a veces digo que, bueno, pues fijaros, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que fue un acto atroz de la humanidad, ¿no?, tuvo un elemento que fue el desarrollo de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Fue un acto tan duro para la humanidad que bueno, que también tuvo un elemento muy positivo, que fue decir, esto no puede volver a ocurrir, ¿no? La pandemia ha sido también un elemento de crisis para nuestra generación, y lo que creo yo es que ha traído pues un poco como la conciencia no solo de los derechos humanos, sino de los derechos de atención a la salud mental, ¿no? Y por eso decía que antes de la pandemia, ¿quién sabía de problemas de salud mental? Pues las personas que sufrían problemas de salud mental y los familiares. Y en un país como España, pues lo que saben los familiares y las personas que tienen problemas de salud mental es que han tenido muchos problemas para acceder a recursos públicos de atención a la salud mental, como puede ser la atención psicológica o otro tipo de atenciones, ¿no? Posiblemente pues también los servicios de salud mental especializados de psiquiatría han tenido recursos muy escasos, y podemos decir que lo que no hay es problemas de acceso al tratamiento farmacológico en España, ¿de acuerdo? Bueno, después de la pandemia, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con la pandemia? Yo creo que todos hemos desestigmatizado la salud mental. Creo que todos hemos llegado a un punto de decir, ostras, si me encierran en mi casa durante 3 meses, hasta yo puedo saber qué es un trastorno de ansiedad o qué es un trastorno de estado del ánimo. Solo hace falta que nos den una serie de coyunturas sociales, una serie de coyunturas para que mis reacciones emocionales naturales pues se asemejen a lo que podemos categorizar como problemas de salud mental, ¿no? Bueno, pues por tanto, después de la pandemia puede que haya habido como una mayor empatía hacia las personas que tengan problemas de salud mental, y como se han mostrado los datos, obviamente después de la pandemia ha habido un sector de la población, que es la juventud, que realmente ha estado muy afectada y sigue estando afectada, ¿no? Y daros un dato, no quiero daros más datos, que ya tenemos una buena carga de datos, pero creo que hay uno que es importante, es que el 50%, del 50 al 75% de los problemas y trastornos de salud mental en la vida adulta han iniciado en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Por tanto, todo lo que ocurra ahora en personas jóvenes va a tener una serie de efectos a largo plazo. Dentro de 10, 15, 20 años, si no tienen ahora problemas de salud mental, tienen un riesgo muchísimo mayor de tener luego problemas de salud mental en la vida adulta. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer con toda esta situación de crisis social? Pues se reduce en un elemento que se llama políticas públicas. Y las políticas públicas pues es básicamente invertir en recursos públicos por una razón. Yo creo que los familiares y personas con problemas de salud mental antes de la pandemia y ahora, pues si tienen recursos económicos, lo más probable es que puedan pues acceder a la psicoterapia o a los tratamientos psicológicos, a consultas de psicología en el ámbito privado, ¿de acuerdo?
Pues bueno, muchas veces en psicología decimos que bueno, pues hay gente que invierte 700 euros en un móvil o invierten en otra serie de elementos, y a veces nosotros decimos que la mejor inversión que puede tener una persona es en sí mismo, ¿no? Y invertir en el mejor dinero que inviertas va a ser en psicoterapia, en tu propia psicoterapia y en tu propio autoconocimiento, para que uno tenga esas competencias socioemocionales que estaba hablando antes Inma, ¿no? Porque también esas competencias socioemocionales luego son los factores de protección para que juventud que tiene acceso a un elemento que creo que, pues hay que decir en blanco y en botella, está diseñado para generar adicciones y para generar unos beneficios económicos que, bueno, pues estará regulado legalmente. La pregunta es cómo de ético es que tengamos ese tipo de mecanismos de generar riqueza económica, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué quiero decir? Que solo las personas que tienen recursos económicos pues luego pueden acceder a un tratamiento psicológico, a atención psicológica, como debería de hacerse, en tiempo y forma. Porque ¿qué es lo que pasa en el sistema sanitario público? Pues que si uno quiere solicitar una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra, pues lo más normal es que a lo mejor con un psiquiatra tengan algo más de celeridad, pero en salud mental, en atención psicológica, lo normal es entre 3, 4 o 5 meses la primera sesión, o más, me dicen por ahí, ¿no? O más, y además luego la segunda sesión pues es también a los 2, 3 o 4 meses, ¿no? Y eso no es un tratamiento psicológico basado en la evidencia científica. La evidencia científica nos dice que los tratamientos tienen que tener una serie de componentes, ¿no? Y por lo menos un tiempo reglado. ¿Qué ocurre entonces? Que solo quien tiene recursos económicos puede acceder a un servicio cualificado o por cuestión de tiempo y forma en el ámbito privado. Y eso tiene un sesgo de clase. Y fijaros una de las cosas que es más importante. Las personas que más afectadas están por problemas de salud mental normalmente están en los sectores con dificultades socioeconómicas. Entonces, las personas que tienen dificultades socioeconómicas normalmente pueden tener más problemas de salud mental. Y luego sabemos, por los estudios, que las personas que tienen problemas de salud mental luego también van a tener más problemas socioeconómicos, porque esto es una relación bidireccional. Las personas que están en una situación a lo mejor de clase media, pues a lo mejor pueden recibir una atención psicológica a tiempo, ¿no? Oye, últimamente me estoy encontrando mal, porque como ha comentado Inma en la definición de salud mental, la salud mental debe ser entendida como algo más que solo la presencia de un trastorno mental que afecta gravísimamente al funcionamiento de la vida. Es mucho más, ¿no? Es todo lo relacionado con el bienestar, con el funcionamiento y con desarrollar las capacidades humanas al nivel más elevado y más desarrollado posible, ¿no? Bueno, pues las personas que tienen esas capacidades, esos recursos, pues normalmente si tienen ya recursos económicos es más probable que puedan salir de sus atolladeros con más facilidad, porque el dinero y la capacidad económica es importante para salir de los atolladeros sociales, ¿no? A la juventud ahora mismo lo que mejor le vendría es que hubiera una ley de vivienda. Eso es lo que afectaría directamente a su salud mental, porque lo que no puede ser es que en España nos estemos gastando la juventud, bueno, yo ya no estoy dentro de ese rango, pero a veces me gusta, como con los alumnos, pues digo, yo también estoy con vosotros, ¿no? Pero es que me pasa lo mismo, es que me gasto el 60% de mi salario, si no el 70%, en el alquiler de mi casa. Es decir, eso es algo que tiene que caer por su propio peso. Es decir, si la gente no tiene luego capacidad para hacer toda una serie de otras cuestiones, pues tenemos un problema socioeconómico. Por tanto, la salud mental está muy relacionada con los problemas socioeconómicos, pero luego con otra cosa que es muy importante, los recursos psicológicos, las competencias socioemocionales que tienen las personas, ¿no? Quien tiene recursos económicos puede ser atendida por un psicólogo a tiempo, y por tanto salen de sus atolladeros más fácilmente. ¿Quién no está saliendo de estos atolladeros? ¿Quién no está saliendo? La gente con problemas socioeconómicos, que es el 85% de la población española. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelven estos elementos de injusticia social? Con políticas públicas y con reparto de la riqueza. Y el reparto de la riqueza influye ¿en qué? Pues en que una persona pueda
a las 2 semanas de encontrarse mal, de estar estresado, que un familiar le diga, oye, últimamente te veo más estresado de lo normal, ¿no crees que te vendría bien ir a hablar con alguien? Y que no sea 5 minutos con un médico de atención primaria, que lo primero que haga sea decir, pues mira, yo con el tiempo que tengo y tal y como está la coyuntura, lo único que puedo hacer es darte algo para dormir mejor, un ansiolítico y un antidepresivo. Y eso hace que seamos el tercer país en Europa con más consumo de ansiolíticos y el 7º país de Europa con más consumo de antidepresivos. Es decir, aquí tenemos un problema estructural, aquí tenemos una crisis social y aquí tenemos que hacerle frente con lo mejor que tenemos en democracia, que es políticas públicas y reparto de la riqueza para tener unos servicios públicos de calidad. Para mí, desde el punto de vista de salud mental y juventud, lo que me gustaría es que la gente tuviera la capacidad de poder ir al servicio público, a su centro de salud, y a las 2 semanas o 3 semanas de encontrarse mal, recibir una atención psicológica que lo que nos dicen los estudios es que cuando se hace prevención, con 1 o 2 o 3 sesiones a tiempo, estamos reduciendo muchísimo sufrimiento en el presente, muchísimo sufrimiento a largo plazo, pero además es que estamos ahorrando millones de euros. Ha sido curioso, voy a ir terminando ya, ¿de acuerdo? Y hablamos ya un poco entre todos. Ha sido curioso que hayas dicho el dato de 46.000 millones de euros, que es, si no me equivoco, la cantidad que mueve el juego de azar en España al año. Pues fijaros, es que los datos que tenemos de un artículo sobre los costes económicos de los trastornos de salud mental, de los trastornos mentales en España, es de 46.000 millones de euros al año. O sea, no sé, parece que sea la cifra mágica, ¿no? 46.000 millones de euros al año es una cantidad del 4,6% del PIB español. Para que os hagáis una idea, este artículo es un artículo del año 2010, del año 2014 con datos del 2010. Ese año nos gastamos en sanidad pública, todos, el Estado, todos con nuestros impuestos, una cantidad del 6,6% del PIB español para toda la sanidad pública española. Y el 4,6% son los costes directos e indirectos, sobre todo el 80% de esos costes son indirectos, que son bajas laborales, bajas de productividad y problemas psicosociales por todas partes. Porque una persona que tiene un problema de salud mental afecta a su pareja, afecta a sus hijos, afecta a sus familiares, afecta a su ámbito de trabajo, y esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, es que tenemos estudios que nos dicen que invirtiendo en intervenciones psicológicas en atención primaria, por cada euro que invertimos nos ahorramos 20. Que el dinero es importante, pero ¿por qué? Porque queremos gestionar mejor los recursos, pero estamos hablando de que en 2 o 3 meses reducimos los síntomas de ansiedad y de depresión de las personas, y cuando una persona no tiene ni ansiedad ni depresión, tiene menos ideas obsesivas, tiene menos problemas de relaciones personales. Es decir, cuando una persona tiene bienestar psicológico, al igual que he dicho antes, que puede ser una piedra que contamina un poco todo el contexto, al contrario, hace que broten flores alrededor, ¿no? Es decir, cuando una persona se encuentra bien, pues hace que los demás estén bien, y cuando detecta a alguien que se encuentra mal, pues a lo mejor tiene la capacidad de detectar eso y decirle, oye, a lo mejor tenemos que abordar esto. A mí lo que me gustaría, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pues es que obviamente apostemos por políticas públicas serias. Y las políticas públicas son reforzar el sistema sanitario público, reforzar los servicios sociales y, cómo no, para la juventud y la adolescencia, el ámbito educativo. Y con esto termino, ¿vale? A mí me gustaría hacer un pequeñito juego para terminar, ya que estamos aquí todos casi en familia y así abrimos la mesa redonda. ¿Os puedo hacer 4 preguntas si me levantáis la mano? ¿Vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿quién de vosotros estudió en la escuela el teorema de Pitágoras? Tranquilos, que no voy a preguntaros si os acordáis. ¿Vale? Vale. ¿Quién de vosotros estudió las emociones en la escuela? Estudió. Sí. Una mano. ¿Alguien? Bueno, ¿algo habéis estudiado de las emociones? ¿En la escuela no? Ah, pero el teorema de Pitágoras sí que lo estudiasteis en la escuela, ¿no? Vale. Se llamaba valores. Vale, valores. Se llamaba valores. Vale, y estudiabas... ¿Y tú estudiabas? Entonces, ¿tú me levantarías la mano?
¿Sí yo hago esa pregunta? Vale, vale, muy bien. ¿Quién de vosotros ha utilizado hoy el teorema de Pitágoras? ¿Y quién de vosotros al menos ha sentido hoy una emoción? Bueno, la pregunta va con trampa, va con trampa, obviamente, va con mucha trampa y voy a explicaros por qué. Podría haberos preguntado, ¿quién de vosotros ha estudiado matemáticas en la escuela? Las matemáticas son muy importantes, porque todos hemos utilizado matemáticas hoy. Podría haber hecho, ¿quién de vosotros ha estudiado la culpa en la escuela? ¿De acuerdo? Pero quiero decir que las matemáticas son muy importantes y muchos otros conocimientos son importantes, pero las emociones y las relaciones y las competencias socioemocionales son posiblemente igual de importantes. No voy a decir que son más, voy a decir que son igual de importantes. Tenemos una carencia en el ámbito educativo que creo que tendremos que abordar y creo pues, que eso tendrá que hacerse con políticas públicas. Gracias. Y si os parece, pues ¿quién quiere hacer preguntas y hacemos un poco de mesa redonda? Una mano por ahí. Tengo una pregunta para los tres. Pues ala, para los tres. Yo el último. ¿Qué tipo de comunicación, de interés o de inquietud hay en la juventud? Porque menor de 30 años, porque aquí creo que veo uno o ninguno. Esa es una. Esa es la primera para los tres. ¿Quién se anima? La pregunta es, ¿por qué la inquietud con ellos? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Tú qué piensas que ha ocurrido? A lo mejor no ha habido comunicación, ellos no se han enterado, en la facultad no se ha enterado nadie, en los institutos no se ha enterado nadie. ¿Por qué no viene la gente de menos de 30 años a estas cosas? Porque venimos los padres, los familiares, etcétera, etcétera. Pues a mí esto me recuerda a una época en la que yo hacía escuela de familias, lo clásico conocido como escuela de padres y madres. Cuando hacíamos ese tipo de intervenciones en los centros escolares, casi siempre venían solo madres y además las más aventajadas, que digo yo, ¿no? Es como las que ya se habían planteado cómo mejorar la educación de sus hijos, la que todos los días se acostaban diciendo, bueno, mañana intentaré hacerlo mejor, ¿no? Al final es, ¿qué público viene? Viene el público que tiene inquietudes, que está preocupado por qué ocurre a nivel social, porque tiene a alguien cercano o porque siente que en su círculo más cercano puede hacer algo. Pero es verdad que los jóvenes no los tenemos tan accesibles y ellos están acostumbrados un poco más a la parte como online, virtual y no asiste. Por ejemplo, en temas de juego o de adicciones hay muchísimas intervenciones a las que ellos mismos tampoco asisten y son el núcleo central. Entonces, a veces intentamos llegar a ellos a través, como comentaba, ¿no?, de las competencias socioemocionales. Nosotros hemos diseñado un programa, es una plataforma tecnológica donde pueden jugar mientras aprenden competencias tecnológicas, o mientras aprenden competencias emocionales, porque ya sabíamos que si los convocábamos a contarles lo bueno que son aprender de emociones, se nos iban a aburrir. Entonces, es verdad que yo creo que es el público más aventajado, que tiene más inquietudes y ellos todavía están como en otras cosas a veces, porque seguro que ha llegado la información, la información estaba en la universidad, les ha llegado todo. Y bueno, ¿se oye? Vale, por contestar también. Al final la adolescencia también es un periodo, ¿no?, que es un periodo de oposición y de reafirmación. Entonces, es un periodo, ¿Hasta los 30 años la adolescencia? No, claro, sobre todo hablo del periodo de la adolescencia, pues un periodo de oposición, ¿no?, de reafirmación personal y de ponerte de lo contrario al otro. Entonces, bueno, es normal que también lo que se diga desde sectores, pues que somos adultos y que además es como que les estamos marcando las líneas, porque ellos lo van a entender como que estamos marcando líneas. También es normal que, bueno, pues que en su tiempo de ocio esto tampoco les parezca lo más interesante. Sí que me parece más llamativo lo que decía ahí Emma de las escuelas de padres, porque además creo que hasta primaria, una cosa así, es como que los padres sí que están muy involucrados, ¿no?, infantil, primaria, pero luego ya a partir de la adolescencia es como, se involucran mucho menos en escuelas de padres y en aprender este tipo de competencias. La verdad, no tengo mucho más que aportar, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más al respecto? Pues, venga, y luego... Yo voy a empezar por el final, por ti, Roger.
Creo que tu papel ha sido, como diría, políticamente correcto, ¿no? Como se suele decir. Pero hay algunas cosas que yo difiero contigo. Estoy de acuerdo cuando has comentado que lo de las políticas públicas, pero eso es una palabra que queda como muy bien, pero que luego en la realidad no está pasando así, porque entonces nos tendríamos que ir al estado de bienestar, que es lo que en estos momentos está fallando aguas por todos los sitios. Pero has dicho una cosa que a mí sí que me parece muy interesante cuando has dicho el tema de la educación, que es donde realmente se tendría que empezar, pero desde el principio. Pero a todos los niveles. Pero evidentemente eso no ocurre y yo creo que ahí soy pesimista, desgraciadamente no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque al gobierno de turno, el que esté, no le interesa tener unos ciudadanos cultos. ¿Por qué? Porque un ciudadano culto es un ciudadano que piensa, y si piensa no es manipulable. De hecho, hoy estamos viendo lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Es decir, vamos todos teledirigidos. Se está pasando más miseria que en la vida, por lo menos los años que yo tengo. Y no hay Dios que haga nada. Es decir, ¿por qué? Porque estamos encarrilados. Nada más tenemos que ver un detalle con el tema de la pandemia. Cómo todo el mundo automáticamente se confinó a la voz de ya. Y nadie ha rechistado, nadie ha dicho nada, nadie ha hecho observaciones. Y nos hemos excusado con el tema del COVID. Y el tema es, bajo mi punto de vista, muchísimo más profundo. Pero eso es otro tema. Y hay una cosa que a mí me llama la atención en el tema de salud mental. Y es que siempre nos estamos dirigiendo a salud mental y automáticamente, por lo menos es mi opinión la que voy a dar, estamos hablando del psiquiatra, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Yo creo que eso es un error de planteamiento, si me permites. ¿Por qué? Porque tenemos que ir no al psiquiatra, sino al psicólogo. Y yo creo que si en esas políticas públicas se incidiese más en el tema sanitario, en el tema de poner cientos y cientos de psicólogos en los centros de salud, yo creo que el tema cambiaría. Pero cambiaría sustancialmente, tanto para el bienestar de la propia persona como también para el erario público. Porque todos sabemos que el psicólogo va a ir al quid de la cuestión. El psiquiatra, si hay algún psiquiatra aquí, yo le pido disculpas porque no pretendo ofender a nadie, ¿verdad? Pero el psiquiatra, tú vas al psiquiatra, te sientas, le escuchas, le pegas tu rollo, te dice, te da 2 medicamentos y vuelve dentro de 3 meses a ver cómo has evolucionado y vamos. Pero no, porque esa es su función. Porque evidentemente por ley el psicólogo no puede recetar, pero el psiquiatra sí. Pero quien realmente pone el dedo en la llaga, si es un buen profesional y quiere en ello, es el psicólogo, no el psiquiatra. Con lo cual yo creo que deberíamos de cambiar el discurso. Porque si no, estamos dando una información a las personas que no son del ramo, quizá una información errónea. Y siempre se está pensando, no, hoy está mal, tiene una depresión, vete al psiquiatra, que te dé un medicamento. No, yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario. Y yo creo que desde ahí, desde determinados ámbitos, es donde se debería trabajar. En términos generales, y ya voy un poco acortando porque habrá más compañeros que quieran hablar, yo creo que en términos generales, a mí en el discurso con todos los respetos de vosotras dos, ¿verdad?, he echado en falta una cosa. Se ha hecho un análisis, se ha hecho unas encuestas, se ha hecho unos estudios. Pero, y digo que bajo mi modesta opinión, no se ha ido al quid de la cuestión. Entonces, si no analizamos el problema, por qué una persona tiene un trastorno que le lleva al juego, pero vamos a su origen, difícilmente, por muchas políticas que se hagan, no se va a solucionar, porque no estamos yendo al quid de la cuestión. Entonces, yo ahí es donde creo que habría que partir, porque analizamos, o se ha analizado, lo que está ocurriendo en este momento, todos los estudios. Correcto. Pero eso ahora requiere
un tratamiento. Pero no podemos ir al futuro, estamos analizando el presente. Pero no podemos ir al futuro si antes no hemos analizado el pasado, si no sabemos de dónde venimos. Entonces, si yo no sé por qué ese señor es un ludópata, si es por un bajo nivel cultural, por si es una separación o por cientos de cosas. Pero si yo no analizo las causas, yo difícilmente le voy a poder poner solución. Pero por muchas políticas que haga el ministerio que sea X. Entonces, los estudiosos, que en este caso sois vosotros, yo creo que y digo también, bajo mi modesta opinión, que lo que sí que yo he echado en falta es ese inicio, pero también esas soluciones. Y ya no tengo más preguntas, pero no me quiero extender más. Si quieres te contestamos a algo. Sí, yo sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la campaña. Quiero decir, nosotros somos los 3 psicólogos. O sea, realmente nos lo creemos. El hecho de que realmente hace falta mucha más ayuda psicológica que ayuda psiquiátrica. De hecho, yo he trabajado muchísimos años en clínica y mucha gente no va nunca al psiquiatra. Es decir, los psicólogos trabajamos con las depresiones sin la necesidad de un apoyo farmacológico. Entonces, nosotros nos creemos esto. De hecho, igual es más el querer contar como la foto de cómo está la población, igual no hemos contado en qué trabajamos, pero nosotros trabajamos en prevención. Es decir, a cualquiera de nosotros que le pregunte, estamos haciendo intervenciones. Yo llevo muchos años haciendo intervenciones en centros escolares, trabajando las competencias emocionales. ¿Por qué? Porque esta es la parte que sí que puedo hacer yo. Yo no puedo hacer una política pública de igualdad, no puedo hacer una política pública en cuanto a trastorno mental, pero sí puedo intervenir en los centros escolares porque nos dejan entrar. Entonces, hemos hecho programas de intervención donde conseguimos demostrar que simplemente trabajando competencias emocionales, la capacidad de las personas para entender sus propias emociones, para expresarlas y para regularse, mejora su salud mental. Entonces, esa es la parte que igual no hemos contado, igual resulta que igual era la más interesante, y es ¿a qué nos dedicamos todos los días? ¿Qué es a esto? A intervenir en cada uno en las áreas que cree que puede aportar su granito de arena. Entonces, sí que hay muchos recursos y, de hecho, nosotros como psicólogos los aplicamos. Igual no es la parte que hemos contado y igual habría sido interesante. Hay un tema... Hay un tema muy básico que tampoco habéis hecho alusión, y es un tema muy interesante en cuanto al control de las emociones, que es el tema de mindfulness. Y en este caso concreto, para las escuelas, viene de anillo al dedo. ¿Por qué no hay Porque es una...? otra alternativa. Yo, por ejemplo, no trabajo con mindfulness, trabajamos dentro de las competencias emocionales, hay muchos modelos y muchas maneras de trabajarlo. Entonces, el mindfulness es solo una parte, y de hecho muy buena, que realmente hay estudios que demuestran que hay cambios, como digo, a nivel incluso cerebral en una persona que todos los días hace mindfulness. Es decir, realmente es muy efectivo. Pero hay otras herramientas también muy efectivas a nivel de competencias emocionales. Entonces, esa es interesante, pero igual ninguno de nosotros la aplica. Entonces, venir a contar algo que no aplicamos, pero es muy interesante, pero es solamente una más de las herramientas. Tenemos muchas herramientas para ayudar a la gente a resolver problemas de salud mental desde el punto de vista de que contábamos, no como trastornos, ¿no? Lo que decía ayer, hay gente que llega y dice, no me encuentro bien, la gente me está diciendo que me pasa algo, y no te hace falta ir a ningún psiquiatra, porque no te van a resolver nada. Es el psicólogo, la psicóloga que te puede ayudar. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos de políticas de salud no podemos dejar de mirar que está el psiquiatra, pero lo que nosotros estamos reclamando es muchísimos más psicólogos a nivel público. De hecho, hay todo ahora mismo un movimiento para poder hacer esto, para que uno tenga acceso a un psicólogo sin que tengan que pasar 3 meses, porque resolveríamos un montón de problemas. Y de hecho, por lo que comentabais de educación, si consiguiéramos implementar la educación, que igual, como tú decías, no sé si depende de que los gobiernos quieren o no, pero simplemente implementando a nivel educativo algo sobre el manejo de emociones, no tanto sobre... Quizás no coincidimos en la idea del control. Yo no creo que las emociones haya que controlarlas, porque cuando tú controlas una emoción te salta por otro lado. Hay que manejarlas. Es una cuestión de saber manejar, de vivir con ellas, más que controlarlas. El control es como encerrarla en un tarro. De hecho, el control, porque es la típica palabra que se utiliza. Sí, a mí me gusta más la parte de regular. El conocerlas. Si esto lo implementáramos en la escuela, llegaríamos a la adolescencia, a la adultez emergente y a la adultez con muchísimos menos problemas psicosociales y con un estado de salud mental muchísimo mejor. Toda la población. Cuando tú decías, ¿dónde está la clave y qué hay que trabajar? Para mí, las competencias emocionales. Si trabajáramos esto, sí. Pero hay una cosa que sí que está fallando, si se me permite. Cuando me callo. Sí, no. Os digo la última y la última y así damos palabras. Pero hay una cosa que está claro, y es que el sistema está fallando.
estaremos de acuerdo unos u otros, y en mayor o menor medida. Pero lo que es de auténtico lamento es que ya en todos los hospitales se han abierto ya unidades infantiles en salud mental. Que te veas a un niño de 5 o de 6 años ingresado, a mí me da ganas de llorar. Algo pasa. Sí, algo que tiene que ver con la responsabilidad de los adultos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo por reafirmar también la importancia de lo que decíamos de las políticas de salud pública, ¿no? y de bienestar, que creo que sí que es así, lo que decía Inma de implementar, en este caso, las competencias socioemocionales en educación, por supuesto, pero es que para eso necesitamos más recursos. Actualmente hay un orientador por 700 alumnos. O sea, un orientador por 700 alumnos no puede hacer nada, no puede atender a esto. Yo voy con un programa de prevención de juego de azar, Inma irá con el programa, ¿no?, de competencias socioemocionales, pero esa persona no puede atender a todos, y muchísimo menos los profesores, que además se tienen que formar en cada una de estas. Entonces, claro que necesitamos más recursos públicos y claro que se necesita, ¿no?, ese estado de bienestar para poder atender, y ojalá fuera desde las escuelas, porque es el centro en el que tenemos a todos los alumnos que sí o sí están en edad de estar, pues, escolarizados de forma obligatoria, y entonces da igual que los padres sean más competentes, estén más implicados o no, porque la población diana, ¿no?, la población importante de la que estamos hablando hoy, que es, pues, niños, adolescentes y jóvenes, los tenemos en ese centro y podemos acceder a ellos. De hecho, nosotros nos hemos pasado a programas tecnológicos por este tipo de problemas, porque el orientador, y muchas veces en la ESO, el orientador no es ni siquiera psicólogo o psicóloga. Entonces nos hemos pasado a la parte de plataforma tecnológica para poder llegar a más gente sin necesidad de que haya un profesional en medio, porque si no, no podemos llegar a la mayor parte de la población. Sí, sí. Perdón, que se ha oído que me estaba aquí jugando con el anillo, pero os estaba escuchando atentamente, y también tu intervención, que, a ver, a mí me gustaría comentar un elemento, ¿no? Es decir, yo como psicólogo os agradezco mucho también, pues, bueno, que creáis en la psicología. Me gustaría hablar también de la buena psiquiatría. ¿De acuerdo? Porque, bueno, yo muchas veces en este tipo de encuentros siempre digo que, además de ser un orgulloso psicólogo, soy un orgulloso familiar. Es decir, yo sé que aquí hay personas que están en asociaciones de familiares y enfermos mentales. Yo soy un orgulloso familiar. Y yo siempre digo que el psiquiatra de mi familiar le salvó la vida y el psicólogo se la arregló. Es decir, creo que lo que tenemos es apostar por equipos multidisciplinares para que cada uno haga lo que se necesita en el momento que se necesita. Yo creo que, evidentemente, estamos en un momento de sobremedicalización. Entonces, como hay un exceso de medicalización de la población, que, por cierto, no se está haciendo desde las unidades de salud mental, se está haciendo desde los centros de atención primaria, es decir, lo están haciendo los médicos de familia, con mi maravilloso respeto y cariño a los miles de médicos de familia, que para mí creo que es, los profesionales de atención primaria, que se está castigando mucho en algunas comunidades, creo que es un pilar de la sociedad. Es un pilar de la sociedad que tenemos que cuidar. Y que haya un exceso de sobremedicalización no significa que a veces la medicación sea necesaria, ¿de acuerdo? Hay veces que la medicación salva a muchas personas, y yo creo que como psicólogos todos sabemos que a veces decimos, ostras, necesitamos ahora a la intervención del psiquiatra. Pero claro, estamos totalmente de acuerdo en que lo que no puede ser es que seamos el tercer país de mayor consumo de ansiolíticos y el séptimo país de consumo de antidepresivos. Y hay una cuestión también cultural que viene a un poco al elemento también de la sociedad en la que vivimos, que es cortoplacista, ¿de acuerdo? Y también los españoles somos muy externalistas, es muy que me vengan y que me resuelvan las cosas, ¿no? Es decir, en psicoterapia, en los tratamientos psicológicos, justamente lo que le decimos a las personas en el proyecto de investigación en el que yo trabajo, que es de psicología en atención primaria, lo primero que les decimos a los participantes de nuestros grupos de terapia es que esto no se lo vamos a solucionar desde fuera, que necesitamos un cambio de mentalidad en este aspecto y necesitamos el papel activo de la persona en su trabajo personal. Y hay muchas personas que luego dicen, no, a mí dame una pastilla y resuélveme el problema, ¿de acuerdo? Y esto es una cuestión también, pues, de una coyuntura de España, de muchos años de cultura, de que me resuelvan las cosas de fuera, ¿no? Y con esto termino diciendo una cosa. Pues hay una política pública que se acaba de aprobar en la Comunidad Valenciana,
que creo que es para que estemos muy orgullosos. Se acaba de aprobar un presupuesto para los próximos 4 años en el que se van a contratar cada año entre 40 a 50 psicólogos clínicos en centros de atención primaria para poder llegar hasta 180 dentro de 4 años. Una de las cosas que se pedía era que hubiese un psicólogo como mínimo por centro de salud, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que poco a poco estamos avanzando en que, por ejemplo, pues si hay psicólogos en los centros de salud, en las unidades de salud mental llegará las personas que tienen un nivel de gravedad y por tanto podrán ser atendidas en mejores condiciones. Y luego, qué decir de lo que han dicho mis compañeras, de todo el ámbito de la prevención y la promoción de la salud mental, que si hablamos de juventud, lo que tenemos que hacer es, obviamente, invertir en el ámbito educativo. Fijaros que la salud mental, al ser un concepto de salud, está muy relacionado a sanidad. Y se propuso pues, hace poco una ley de salud mental que se ha quedado ahí y no ha querido salir porque estábamos en esa ley proponiendo que la salud mental fuese transversal a los diferentes servicios públicos. Porque la salud mental está en el ámbito laboral, está en el ámbito educativo, está en el ámbito de sanidad y claro, ahí pues obviamente vivimos en un país que hay ciertos grupos de presión que dicen no, ¿cómo vamos a perder la sanidad, la salud mental, ¿no? Entonces, esto también es para que hagamos una reflexión de qué cosas tenemos que cambiar los españoles, ¿no? Como, lo digo como cultura, ¿no? Porque muchas veces estamos pues, no resolviendo cosas de manera eficaz y peleándonos mucho por peleitas cainitas. Esto es muy nuestro, ¿no? Es de mira mira el otro, la envidia, la culpa. Oye, emociones muy interesantes de analizar porque son emociones que se regulan de manera diferente en países del sur de Europa como en países del norte de Europa, por cuestiones históricas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. ¿Te habías levantado la mano? Sí, buenas tardes y muchas gracias a los tres. Creo que estáis aportando una información inmaculada, Lidia y Roger, que está completando bastante el panorama. Yo estoy aprendiendo cosas y las estadísticas pues siempre te dan más luz. Realmente las políticas públicas sanitarias y de sanidad mental, de salud mental, hacen muchísima falta. Creo que hoy ya no se ve igual que, por ejemplo, hace 20 años o 15 años, cuando una persona decía que necesitaba pues, una ayuda psicológica, psiquiátrica. Creo que esto está ya más asumido. Y yo no voy a repetir todo lo que has dicho de la cuestión de clase, porque efectivamente quien pertenece a una clase social alta va a tener unos medios para poder solucionar cualquiera de sus problemas, desde la vivienda hasta la psicología y lo que le haga falta, porque lo puede pagar y otras personas no. Me preocupa mucho que en mi entorno y en entornos próximos la gente consuma tantísimos ansiolíticos, antidepresivos, y esto ya es un hábito que diariamente la gente echa mano de esto y claro, se lo recetan en los centros de salud primaria. También me preocupa que la gente esté echando mano de la pseudociencia, porque creo que hay que llamarlo así, y mindfulness y muchas terapias son pseudociencias, y la gente dice, como me va bien a mí, no vamos a entrar en eso ahora porque es otro tema, ¿no? Como me va bien a mí, eso funciona. Y yo pienso que la ciencia, la psicología, la psiquiatría son los recursos que hay que utilizar, y porque me va bien a mí, no sé, es poner el centro en el yo y no en el nosotros, que creo que yo vengo de esa generación, de la del nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces, hace muchísima falta esas políticas públicas, y me ha gustado ver el dato de que en torno al 50% de la juventud, que habéis hecho ahí dos grupos, hasta los 15 y hasta los 29, ven la necesidad, un índice muy alto, de que tengamos esas políticas públicas. Yo estoy contenta de lo que habéis dicho de esa ley, no lo sabía, de la Comunidad Valenciana, de que se van a reforzar en cada centro psicólogos y tal, pero quería deciros algo que también me preocupa.
y es que yo que pienso, y gente, que la ciencia hace tantísima falta, ahora sabéis que según la ley trans que está preparada ya, la autodeterminación de género se va a poder hacer sin necesidad de vuestra aportación como psicólogos. Yo pienso que cualquier problema del ser humano para conseguir su felicidad, cualquiera, tiene que tener una ayuda y un apoyo científico y psicológico. Y eso me preocupa muchísimo, que esta ley, si sale adelante, y se trata de, según su planteamiento, de despatologizarlo todo, las personas que están, todos estamos siempre en proceso de maduración, pero sobre todo los grupos que habéis tocado, ¿no? Hasta los 29 años, y las personas pues tenemos muchísimos estímulos, vamos cambiando, vamos madurando. ¿Cómo es posible que a esas edades tan tempranas y no tan tempranas una persona pueda autodeterminarse y que no haya vuestro apoyo y vuestro diagnóstico y vuestra ayuda? Me gustaría que me contestarais a esto. Sé que puede ser una pregunta un poco incómoda, pero yo os la hago y he venido en buena parte a esto. Muchas gracias. Bien, por lo que decías de que ha cambiado un poco, yo creo que no es suficiente. Todavía hay gente que tiene reticencia a ir al psicólogo y que sigue utilizando la frase de yo no estoy loco o no estoy loca. Entonces, quizás todavía nos queda mucho, porque la gente que está haciendo un consumo excesivo de ansiolíticos o de antidepresivos sin una ayuda psicológica no va a ser efectivo. Esto es como si te duele el estómago y te tomas un Almas. ¿Te quita el dolor de estómago? Sí, pero como tengas una úlcera, o sea, quiero decir, si tienes una úlcera, pues te ha quitado el dolor de estómago provisionalmente. ¿Qué hace el ansiolítico? Te reduce el nivel de ansiedad, pero si tu problema es un problema de relación de pareja, a la que tienes que ver todos los días, si tienes problemas con tus hijos adolescentes, si tienes otro tipo de problemas de regulación emocional y no te ayuda a alguien a resolver eso, el problema sigue estando como está la úlcera. Entonces, todavía nos queda mucho para que se considere la psicología con este nivel de poder ayudar a la gente y que esto permita reducir el consumo de fármacos. Sobre el otro, yo desconozco los detalles de la ley, pero entiendo que desde la despatologización lo que se intenta es que no sea necesario el paso, como es ahora mismo, por una unidad de psicología para que tú puedas hacerlo. No es que te lo prohíban o no es que no consideren que sea necesario, sino que no sea obligatoria, es lo que yo entiendo de lo que tú nos planteas, que no sea obligatorio pasar. Posiblemente haya muchas personas, de hecho hay muchas personas, una persona de nuestro equipo trabaja con personas trans y otra persona de nuestro equipo trabaja con familias de personas trans. Y realmente ellos sí solicitan este tipo de ayuda. Pues, por ejemplo, en las familias hay mucha sensación de pérdida y de duelo, de haber perdido un hijo, ¿no? Yo he perdido la expectativa que tenía sobre mi hijo. Es verdad que hay una hija a la que tienes que atender, pero ellos cuentan mucho esta sensación de pérdida. Entonces, hay diferentes dificultades, ¿no? Los problemas psicosociales que hablábamos antes, por los que la gente recurre a un psicólogo. Pero entiendo de lo que tú cuentas que van a quitar la obligatoriedad. No la recomendación posiblemente, pero sí la obligatoriedad. Ahora mismo es obligatorio. Hay una unidad, sí. Bueno, yo es que la verdad, y no es simplemente por no contestar o por evitar la pregunta, es que precisamente aludiendo a la parte científica que decías, no tengo formación suficiente. Entonces, la verdad es que la respuesta que te puedo dar sería una respuesta personal, no una respuesta basada en criterios científicos y... O sea, no creo que fuese adecuado. Y es verdad que es un tema que preocupa, porque quiero decir, bueno, pues te puede preocupar pues, a nivel familiar y a nivel social, pero es que ni conozco la ley ni es algo en lo que esté formada. Entonces, ¿sabes? Es por eso... No, es la gente. No, claro que... Que yo ahora sí digo que realmente me siento hombre y yo me autodetermino hombre. No sé, creo que eso es un conflicto que tengo que debería hablarlo con psicólogos. Digo yo, me refiero a eso. Es como si te quieres divorciar y no vas al abogado, porque lo tienes claro. Si tú lo tienes clarísimo y el caso...
Por el conocimiento científico que tengo, afortunadamente nosotros estudiamos una asignatura en la carrera que es, bueno, varias asignaturas relacionadas con psicobiología, y sabemos que hay una serie de fases en el desarrollo, tanto embrionario como gonadal, como luego a nivel de todos los procesos de desarrollo madurativos de la edad de la adolescencia a la juventud hasta que somos seres adultos. Y parece que hay bastante evidencia de que bueno, pues hay como una serie de fases y bueno, pues a veces lo que se supondría que tendría que ir en una línea y coincidir en las 3 fases, que sería, por ejemplo, pues tener órganos sexuales masculinos y por tanto que se te asigne órgano sexual masculino, además de toda una identidad de cerebro masculino o de identidad de hombre, pues parece ser que eso, hay una serie de fases que a veces no ocurren. Entonces aquí lo que dicen algunas posturas, y creo que la ley va por ahí, es que lo importante es cómo se sienta la persona, es decir, cuál es la identidad de género que tiene la persona. Yo lo que sé es que creo que el colectivo trans tiene que haber sido uno de los colectivos que más ha sufrido durante la historia de la humanidad. Yo creo que tiene que ser durísimo el sentir que tú te sientes hombre y que tu cuerpo es de mujer o al revés. Creo que tiene que ser una sensación bastante dura, porque además tiene que haber luego toda una serie de estigma social, de rechazo social. Creo que el colectivo trans posiblemente lo que más puede haber experimentado es muchísimo rechazo social. Y yo desconozco la ley y no puedo argumentarte ya más. Si quieres luego lo podemos hablar después de la mesa. Yo creo que todo lo que esté hecho en base a fomentar el bienestar psicológico de todos los seres humanos, independientemente de su condición, de su raza, de su edad o de su orientación sexual, para mi juicio, bienvenidas sean. Una pequeña cosita por lo que decías. Estoy de acuerdo contigo en que el hecho de que determinados tratamientos nos puedan funcionar no lo convierte en un tratamiento probado, ni científico, ni útil. Y yo creo que tenemos que pelear por eso, especialmente desde nuestro sector, que es la universidad. Lo que lo convierte en científico es que tú puedes demostrar que aplicado en un grupo amplio de personas a la que tú le aplicas eso y otro grupo de personas a la que no se lo aplicas, las personas que han recibido ese tratamiento realmente han mejorado en alguno de los aspectos. Esto es lo que lo convierte en científico, que tú haces un buen estudio en el que tú puedes demostrar que eso es así. El mindfulness ha demostrado que eso es así. La aromaterapia o las flores de Bach no. Y hay gente, o el Reiki, y hay gente a la que le vaya genial. Pero una cosa no es contradictoria de la otra. Cada uno puede aplicar en su vida personal lo que sea que le va bien. Tomarse una cerveza con amigos igual también le va muy bien. Quiero decir, es muy terapéutico, pero no lo convierte en una terapia científica. Pero, quiero decir, para mí hay que separar eso. Y desde nuestro marco, eso es lo que intentamos, ¿no? Que todas las terapias que se aplican, legalmente nosotros no podemos aplicar ninguna terapia que no esté probada científicamente, por código deontológico. Entonces, el mindfulness sí es una de las que sí que está aprobada, no forma parte de la parapsicología. Porque a veces hay páginas web por ahí que hablan como de qué terapias son científicas y que no, y no todo lo que aparece en Internet es verdad, y con estas páginas especialmente. Entonces, hay algunas que sí que están un poco más probadas. Bueno, me dicen que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien? Pues adelante. Buenas tardes. Los tres habéis mencionado, cada uno desde su punto de vista, las políticas públicas, ¿no? Que ha sido, parece ser aquí, políticas públicas para esta situación. Me ha llamado la atención que solamente Lidia, y muy de pasada, ha mencionado la ley del juego, que es la regulación con la que se podría un poco controlar o en fin, regular, que para eso es la legislación. Y ¿no sería conveniente, digamos, intervenir en que estas leyes, estas normativas fueran más eficaces, digamos, para resolver los problemas sociales? Porque para eso está también la ley, para organizarnos un poco la vida y que nos entendamos todos. Gracias.
Bueno, sí, en este caso, además, por lo que ha preguntado antes el compañero que decía que no había ido al quid de la cuestión, no sé si de todos modos no lo he resuelto o es que he sido muy discreta al decirlo, pero creo que además justo, o sea, en el problema del juego patológico es algo que es muy evidente. O sea, si se regula bien vas a eliminar bastante parte del problema porque, o sea, son características externas, ¿no? O sea, se pueden controlar las variables que hacen que el juego sea potencialmente adictivo. Y desde luego que es así. O sea, por suerte, la ley de la Comunidad Valenciana, que es la más reciente, es de 2020, sí parece que va, bueno, pues, en buen camino, aunque debería ser, desde mi punto de vista, mucho más restrictiva. Sí es verdad que pues, se están tomando medidas como el eliminar, por ejemplo, las máquinas de apuestas de los bares, ¿no? Que es una de las que he comentado, pero sí, claro que debería ser mucho más restrictiva porque además aquí el problema que hay es que bueno, pues es un conflicto de intereses, ¿no? Un conflicto económico con el conflicto de salud. Pero sí, desde luego en este tipo de situaciones sí que mediante legislación se puede controlar mucho más. Sí. A la primera intervención de la compañera, que bueno, que yo tengo 26 años y he venido porque iba caminando por Pérez Galdós y he visto un cartel de justo a las 6 de la tarde. Y digo, mira, llego porque... Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y digo, llego, pero que esperaba también encontrar a gente así de mi rango de edad y tal. Y digo pues será debate o yo qué sé. Y nada. Bueno, yo actualmente estoy acudiendo a terapia desde hace no mucho. También he tomado, estoy tomando ansiolíticos, pero desde hace poco tiempo, ¿no? Relativamente poco tiempo. Y digo, pues voy a ver aquí a enterarme de cómo está el panorama. Y porque ya había visto estadísticas y eso y que la cosa pues era bastante común en general. Yo había acudido a terapia una vez hace muchos años, pero luego pues ahora estoy volviendo a acudir. Y nada, bueno, pues muchas gracias por la ponencia. Pues muchas gracias a ti por haber venido también y haber hecho que esto sea una mesa de salud mental y juventud, ¿no? Creo que para muestra un joven. Así que muchas gracias por haber venido y bueno, gracias a todas. Gracias también a las intérpretes por su trabajo, que está muy bien que vayamos estableciendo también esa capacidad de poder acceder a comunicarnos mejor, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Y oye, que nos quedemos también con algo positivo, que hay mucha gente que está sufriendo, pero tenemos muchas soluciones. Solo lo único que tenemos que hacer es, a veces, soñar en qué país queremos, qué mundo queremos. Yo creo que entre todos podemos hacer un país y un mundo mucho mejor, y eso va a necesitar mucha salud mental. Muchas gracias.